Actualidad Educativa da la bienvenida a Florencia Fogiel, especialista en educación y desarrollo internacional desde Israel. Bienvenida, Florencia, ¿cómo está? Hola, Cielo, muchas gracias. Muy bien, gracias por esta oportunidad. Un placer encontrarnos. Muy contentos de estar con usted, Florencia. Florencia, Gracias. la pandemia por coronavirus ha generado nuevas formas de enseñanza, pero ¿qué es educación inclusiva y cómo favorecer la enseñanza inclusiva con el aprendizaje a distancia? Bueno, lo que se refiere a educación inclusiva me parece que tiene que ver con generar espacios donde podamos proveer formas, estrategias y acercamientos a la educación que contemplen las necesidades de todos nuestros alumnos. Está comprobado mediante muchísimo research, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con neurociencia y educación, que no hay dos cerebros que aprendan de la misma manera. Con lo cual, esto es quizás es una frase o un slogan o algo que debería ser un motor para todo docente que entra a un aula, ¿no es cierto? Entender que en un aula donde hay 30 alumnos, ninguno va a aprender de la misma manera que el de al lado, ¿verdad? Y cuando se trata de chicos que han sido diagnosticados con algún tipo de dificultad educativa o de aprendizaje, mejor dicho, es más relevante aún generar un espacio donde podamos responder a esas necesidades específicas, ¿sí? Eso en cuanto a lo que se refiere a inclusión, ¿no es cierto? Tener en cuenta justamente que al no haber dos chicos que aprendan de la misma manera, entonces las técnicas, estrategias y la modalidad de impartir el conocimiento dentro de un aula debe ser diverso o debe apelar, ¿no es cierto?, a las diferentes formas de aprendizaje de estos chicos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, en lo que respecta a los tiempos que corren de pandemia, coronavirus y educación a distancia, yo creo que todos nos hemos visto forzados a recurrir a nuevas estrategias porque hay algo que se perdió, que fue el contacto humano, el uno a uno, y sobre todo lo que tiene que ver con el vínculo que se establece dentro de un aula, en lo cotidiano, entre el docente y su alumno, ¿no es cierto? Donde en esta virtualidad a la que nos hemos visto forzados, hemos perdido un concepto muy básico que es el del tiempo y espacio, ¿no es cierto? Claro. Algo que es tan preciado dentro de un aula, porque en un aula tenemos un marco, tenemos un tiempo, tenemos un espacio, tenemos un espacio físico, ¿no es cierto?, en el cual habitamos con nuestros alumnos, y eso se ha desdibujado. Entonces, en el momento en que esto ocurre, nos hemos visto forzados como docentes y también como alumnos, ¿no es cierto?, a adaptarnos a una nueva dinámica, que tiene para mí, o a mi entender, un doble desafío cuando se trata de chicos que requieren algún tipo de adaptación en la forma de enseñanza para que puedan aprender. Texto a distancia, se continúan enseñando los idiomas. ¿Qué recomendaciones das para la enseñanza de inglés o otros idiomas para estudiantes con dislexia o otra necesidad especial? Es una excelente pregunta y es una pregunta que creo que aún estoy desarrollando la respuesta en mi cotidianeidad, ¿no es cierto?, como docente también de inglés, porque a eso es a lo que yo me dedico. Una de las estrategias que siempre ponemos en práctica dentro del aula, por lo menos desde Soft English o yo dentro de mi aula como docente, tiene que ver con la multisensorialidad, ¿sí? Apelar a los diferentes sentidos. Una estrategia que se ha demostrado que tiene muchísimo efecto positivo, por decirlo, ¿no es cierto?, para ratificarlo, en todos los alumnos, no en solo aquellos que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje. Un enfoque multisensorial para la enseñanza de idiomas es crucial o es efectivo en un porcentaje muy alto con todos nuestros alumnos, ¿sí? Ahora bien, como decía antes, esto de lo remoto, esto de lo virtual, ha puesto en juego mucho de la sensorialidad, sobre todo de lo táctil, ¿no es cierto? Lo que es visual, lo que es auditivo, por ahí hemos podido trabajarlo de manera continua, ¿no es cierto? Trabajar con lo que son vídeos, trabajar con lo que son audios, trabajar con lo que son diálogos, ¿no es cierto? Mucho lo oral, es algo que hemos podido continuar. Sin embargo, y esto es importante decirlo también, se ha sacrificado quizás lo que tiene que ver con, por ahí, juegos más dinámicos, ¿no es cierto?, interpersonales, y para mí eso es algo que lamentablemente
no podemos compensarlo mediante la tecnología, ¿no es cierto? Lo interpersonal de los chicos jugando entre ellos dentro de un aula o trabajando de manera orgánica y física dentro de un aula con cualquier tema es algo que no hemos podido, digamos, como se dice, hacer un bridge, ¿no es cierto? O sea, cubrir esa distancia, ¿no es cierto?, entre lo que ocurre y la realidad a la que estamos forzados. Ahora, me parece que vale decir también que es un gran momento para poner en práctica quizás la creatividad, desde luego, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la creatividad de utilizar los recursos que los niños sí tienen en sus casas, que muchas veces no pueden traer al colegio, ¿sí? O sea, si estamos trabajando, por ejemplo, animales, vocabulario sobre animales, sobre todo en ciclo inferior, ¿no es cierto? Pensar en que traigan sus ositos de peluche o sus recursos, ¿no es cierto?, de su habitación a la clase virtual, porque de esa manera también los interpelamos con algo que les es propio. Entonces, creo que es apelar a la creatividad más que nada. Como hacerlo significativo, entonces, ese aprendizaje. Sin duda. El aprendizaje debe ser significativo tanto dentro como fuera del aula, tanto de manera presencial como de manera remota. Esto está comprobado, o sea, todo lo que está contextualizado, todo aprendizaje que es significativo, que tiene algún tipo de relación cercana con el individuo, no importa qué edad sea, va a tener un impacto súper positivo en ese aprendizaje. Y sobre todo la transversalidad de áreas, ¿no es cierto? Pensar en el idioma inglés como algo que también puede trasladarse a otras disciplinas, ¿no es cierto? Podemos pensar en estrategias de trabajo con docentes de otras áreas, ya sea de música, por ejemplo, ya sea de educación física, ya sea de ciencias naturales, ¿no es cierto? Es un muy buen momento por ahí para combinar currículas y salirnos un poco de la normalidad o de la rutina a la que estábamos forzados, ¿no es cierto?, para explorar un mundo nuevo de educación un poco más interdisciplinaria y, como tú has dicho, significativa al 100%. Excelente, Florencia. Conversando, ¿cuál experiencia positiva nos puede compartir desde la realidad actual educativa de Israel para el resto del mundo? Gracias. Bueno, en Israel nosotros ingresamos en cuarentena en el mes de marzo. Fue una cuarentena que estuvo vigente casi 2 meses, y ahora de a poco hemos vuelto a lo que sería una pseudo normalidad. Yo creo que la normalidad en tiempos de coronavirus no va a ser la normalidad que conocíamos antes, y eso es importante también transmitírselo a nuestros alumnos. Creo que sin importar digamos, a qué área nos dediquemos de la educación, ya sea, como dije antes, inglés, ciencias naturales, música, educación física, no importa cuál, hay que transmitirles a todos nuestros alumnos, desde los más pequeños hasta los más grandes, que la normalidad tal cual la conocíamos no es la normalidad que vamos a habitar en el futuro. Y es importante que nos adaptemos a eso, que sepan que cuentan con la contención del docente, y en lo particular, me resultó muy interesante ver cómo ciertas dinámicas en grupos más pequeños, a los cuales me vi forzada a dividir clases muy numerosas, ha generado una interacción muy positiva entre alumnos que yo creí que en el ámbito físico del aula no iban a ser posibles. No sé si me explico. O sea, me he visto forzada a tener que dividir grupos numerosos de 30 alumnos en grupos más pequeños para poder trabajar de mejor manera. Y como dije antes, apelé a la creatividad y apelé también a cuáles eran las fortalezas de cada uno de mis alumnos para hacer los matching, ¿no es cierto?, los grupos. Y he obtenido resultados que creo que en un aula no hubiera obtenido. También es cierto que es importante decir eso, ¿no es cierto? Si bien lo físico del aula se ha perdido, hemos obtenido o hemos tenido la posibilidad de reexplorar mundos de grupos más pequeños, con quizás menos distracciones, en tiempos distintos, donde creo que el tiempo vale de una manera diferente a la que es la del aula, y donde el docente por ahí hasta puede visibilizar o visualizar ciertas cosas que antes no veía. Todo esto desde ya depende del contexto, pero en lo personal ha sido muy positivo. Y siento que también es un momento para aprender y para, como decimos, think outside the box. O sea, si no hay, o sea, este es el momento para apelar a
pensar estrategias que nunca hubiéramos considerado en el ámbito de la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Porque esto es una situación que es anormal. Entonces, no podemos responder a la anormalidad con una normalidad previa, ¿se entiende? Así que me parece, por lo menos en lo personal, fue muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias. A Comunidad Educativa está muy agradecida por su participación, Florence. De verdad ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.